En la España de 2025 se está intentando borrar la memoria del pasado criminal franquista y de sus colaboradores. Hace unos días, una jueza del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz condenó al catedrático de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Ríos Carratalá, y a 7 medios de comunicación por supuestamente haber violado el derecho al honor de Antonio Luis Baena Tocón. Este fue un alférez y secretario del Juzgado Especial de Prensa, conocido ahora por su participación en el proceso judicial que llevó a la condena a muerte del poeta Miguel Hernández en 1940. Como fue habitual en la represión franquista, a Miguel Hernández lo torturaron para que confesara unos crímenes que no había cometido y le hicieron una farsa de juicio sin ninguna opción real para defenderse, puesto que el Consejo de Guerra juzgaba a 29 acusados a la vez y solo contaban con un único defensor que pudo informarse sobre sus casos 3 horas antes del juicio. Luego conmutaron su pena de muerte por 30 años de cárcel, pero dio igual, porque el poeta contrajo tuberculosis y tifus por las pésimas condiciones de las cárceles y no recibió la atención médica debida, pese a existir los medios técnicos para ello. Es decir, que el régimen franquista asesinó a Miguel Hernández, porque la muerte por fusilamiento no es la única manera de ejecutar a alguien. Es sensacionalista, exagerado y falso calificar a Antonio Luis Baena Tocón de verdugo de Miguel Hernández. Por este motivo fueron condenados 7 medios de comunicación a pagar 3.000 euros cada uno. Sin embargo, es un hecho para cualquiera que tenga 2 neuronas, y de acuerdo al derecho internacional, que Baena Tocón fue un partícipe necesario en llevar a cabo crímenes de lesa humanidad. Fue un colaborador directo en procesos judiciales sin garantías de un Estado totalitario y exterminador. Según Ríos Carratalá, Baena Tocón fue encargado de recabar pruebas contra Miguel Hernández, y su firma aparece en numerosos documentos del sumario. Por su parte, el denunciante, el hijo de Baena Tocón, reconoce que su padre intervino en el procesamiento y diligencias de instrucción, pero que no participó en el Consejo de Guerra que condenó a muerte al poeta. Lo exime de responsabilidad en su muerte, porque según esta versión de los hechos, será un personaje bastante secundario. Pero era una pieza del engranaje represivo de un régimen fascista. Siembra la duda sobre si lo hizo voluntariamente al producirse los hechos durante su servicio militar obligatorio. Pero lo innegable es que participó. No reconocer ninguna responsabilidad demuestra el problema del pacto del silencio de la transición y de no haber hecho como en Alemania, donde incluso una simple mecanógrafa de un campo de concentración nazi fue condenada como cómplice de asesinato. El caso es que al hijo de Antonio Luis Baena Tocón no le gustaba que el nombre de su padre apareciera relacionado con la muerte de un personaje querido como Miguel Hernández. Por eso, desde 2019, inició una persecución judicial contra el historiador Juan Antonio Ríos Carratalá, que mencionaba el nombre de su padre en unos artículos y en un libro. Apelaba al derecho de supresión o derecho de olvido recogido en la Ley de Protección de Datos para que se eliminase de Internet cualquier mención del nombre de su padre. Por eso, después de que la Universidad de Alicante retirase brevemente y luego volviese a subir un artículo de Carratalá que mencionaba al secretario del Juzgado Especial de Prensa, su hijo solicitó la eliminación de enlaces de Google a la Agencia Española de Protección de Datos. Estos rechazaron su petición, y cuando el hijo presentó demandas contra la agencia y contra Google, 2 juzgados desestimaron su denuncia. La noticia se difundió por muchos medios de comunicación y redes sociales, o sea que, como era previsible, se produjo el efecto Streisand. Eso de que al intentar borrar una información de la que poco se habla, se puede producir el efecto contrario y que tenga mucha más repercusión. Ahora hasta tiene página de Wikipedia, cuando antes solo era uno de tantos miles de colaboradores de la dictadura franquista. El tema llegó hasta el Tribunal Supremo, pero estos rechazaron el recurso del hijo de Baena Tocón por entender que primaba el derecho a la información por ser una cuestión de interés público. Uno podría pensar que todo quedó ahí, como debería haber sido después de que tantos tribunales básicamente le dijeran que ¿dónde vas, payaso? Pero no fue así. Porque, como he dicho, en una sentencia apelable ha conseguido que una jueza sentencie al catedrático Ríos Carratalá a pagar una indemnización de 10.000 euros por vulnerar el derecho al honor del padre del demandante. Ya me dirás tú qué honor a proteger puede tener un colaborador de la represión franquista. La sentencia obligaba al historiador a rectificar algunas expresiones referidas a Antonio Luis Baena Tocón, por ejemplo, el calificativo de ayudante de tenebroso recuerdo. El sentenciado explica en un artículo de blog que la jueza comete errores históricos bastante absurdos y que la condena afirma que plagaba de afirmaciones excesivamente sensacionalistas o inexactas un estudio sin mencionar a qué estudio se refiere ni qué afirmaciones concretas son excesivas.
Las sentencias amparan la Ley de Memoria Histórica de 2007 para tratar de víctima al alférez, porque supuestamente el abuelo del denunciante habría sido fusilado por anarquistas y el padre había estado encarcelado, sufrido torturas y luego se habría refugiado en la Embajada de Chile de Madrid. Pero esta es una ley derogada sustituida por la Ley de Memoria Democrática. Vamos, o sea que todo esto es un tremendo despropósito. Para colmo, es una sentencia que, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, dice que afecta a trabajos futuros de Carratalá. Es decir, que impone una censura a futuro. Y ha tenido consecuencias que el historiador decida no participar, por ejemplo, en un congreso por no saber si podía caerle otra denuncia. Y es que de eso va la condena. Se trata de intimidar a los investigadores y que se impongan una autocensura para evitar el riesgo de una persecución judicial como la que está sufriendo desde hace varios años el historiador Ríos Carratalá. Es un ataque a la libertad de cátedra y al deber de los historiadores de investigar el pasado sin restricciones, por muy incómodas que puedan resultar algunas informaciones que salgan a la luz. El denunciante tiene una página web, y en respuesta a un comunicado de la Asociación de Historia Contemporánea que se pronuncia en contra de la sentencia, dice que él solo quería retirar algunos artículos de Ríos Carratalá que contenían falsedades. Supongamos que tiene razón este que habla en su web de Bando Nacional, para referirse a los traidores, que cuestiona que hubiera demócratas entre los republicanos, y que dice que su abuelo fue asesinado por su fe. Supongamos que el historiador de la Universidad de Alicante cometió errores. ¿Qué implicaría que se eliminasen libros y artículos de historia por contener errores, intencionales o no? Pues para empezar ya podríamos quemar todos los libros de época franquista o crónicas medievales, por mucho que pudieran contener informaciones valiosas. La causa general franquista, que se usó como fuente fidedigna para muchos libros, contiene infinidad de acusaciones falsas, vertidas contra personas con nombres y apellidos. Y no por eso ningún historiador, por muy antifranquista que sea, ha pedido que se elimine el acceso online a la causa general o que se quemen todas sus copias. Si siguiéramos la lógica del denunciante, nos tendríamos que cargar todo el conocimiento histórico, porque siempre se pueden producir inexactitudes y confusiones, por muy buena voluntad que tenga el investigador. No se está defendiendo aquí el derecho a desinformar. Lo que se está diciendo es que nadie es infalible y que las fuentes y la fiabilidad y prioridad que se les dé impondrán limitaciones a nuestro conocimiento y permitirán también un debate historiográfico legítimo. Del debate y críticas entre investigadores saldrá una historia mejor. Lo que no puede ser es que un juez o jueza intente suplantar a los historiadores en sus funciones, que les diga cómo deben investigar y qué expresiones se pueden emplear, y que se amenace con denuncias y multas a los investigadores por hacer pública la información de interés que hayan encontrado y analizado. Tampoco se puede hacer una historia seria sin citar los nombres y apellidos de los implicados en sucesos históricos, como parece que pretende el hijo de Baena Tocón. Si tu padre fue un colaborador de la represión franquista, pues ajo y agua, chico. No podemos elegir a nuestros padres, pero podemos elegir si justificar sus acciones o si alejarnos y tener la capacidad de ser críticos con miembros de nuestra propia familia. Es intolerable la censura y el borrado de la historia franquista que pretende imponer esta sentencia de un tribunal de Cádiz. La magistrada pues demuestra falta de comprensión de lo que es la disciplina histórica. Se sigue demostrando que no se hizo una limpieza en la judicatura y que hay jueces muy de derechas en la España de hoy. Igual que vimos en mi reciente entrevista a Rubén Pérez, hablando de cómo el Poder Judicial fue más importante de lo que se piensa en debilitar y destruir la Segunda República. Espero que instancias superiores le den la razón a Carratalá y desestimen esta demanda tan absurda. Hay que decir que no pocos académicos y periodistas han sido sometidos a juicios por denuncias amparadas en el derecho al honor recogido en la Constitución de 1978. Los Franco demandaron a Mariano Sánchez Solé por su libro Los Franco S.A. y a los autores de Meirás, Un Pazo, un caudillo, un expolio. O un nieto del carlista Jaime del Burgo demandó al historiador que publicó el libro Sin Piedad, Limpieza Política en Navarra 1936. Tales denuncias a veces acaban en sentencias contra los acusados, como le ocurrió al documentalista Clemente Bernat, que por intentar grabar la misa progolpista de unos carlistas, le cayó 1 año de prisión y casi 3.000 euros de multa. El recientemente inventado derecho al olvido aún hace más fácil la persecución judicial contra profesionales de la historia. No estamos hablando de unas injusticias lejanas. Esto es algo que está ocurriendo en la España de ahora.
Seguimos con una ley franquista de protección de secretos oficiales, que dificulta a los historiadores el acceso a archivos de la historia reciente española. Esto lo menciono porque la rápida adopción en España del derecho al olvido y esta sobreprotección del derecho al honor viene muy relacionada con la ley de amnistía y la amnesia colectiva instaurada en la transición. Ya en 1977, con total impunidad, el ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, ordenó destruir muchos registros que demostraban la persecución política ocurrida durante la dictadura. En 1985, el PSOE, con su mayoría absoluta, aprobó una ley de patrimonio histórico que hace casi imposible consultar muchos archivos policiales y jurídicos. El resultado es que, aún a día de hoy, hay muchas trabas arbitrarias al acceso a los archivos relativos a la dictadura franquista, unos obstáculos a un derecho fundamental como es el derecho a la información. Como ilustra en un artículo el historiador Francisco Espinosa, la causa general franquista, llena de falsas acusaciones contra personas que aparecen con nombres y apellidos, lleva desde los años 90 siendo de fácil acceso online. En contraste, la documentación de consejos de guerra de la represión durante la guerra y posguerra solo puede ser consultada físicamente en archivos militares, salvo en Huelva, donde fue digitalizada. O sea, que el derecho al honor parece que no cubre a todos por igual, y que sigue existiendo la división entre vencedores y vencidos de la guerra civil. En historia ni existe el derecho al olvido ni el derecho al honor. Hay que reclamar al gobierno cambios en la legislación para permitir y democratizar el acceso a los archivos y limitar de forma clara la posibilidad de persecuciones judiciales contra investigadores por un supuesto derecho al honor que solo ampara la impunidad de los criminales franquistas. ¿Habías oído hablar de este caso? ¿Qué opinas sobre el uso torticero del derecho al olvido y honor? ¿O de las dificultades en acceder a los archivos franquistas aún en 2025? Déjame tus reflexiones en los comentarios, suscríbete si eres nuevo y piensa en hacerte mecenas del programa a cambio de jugosos beneficios en Patreon. Tienes enlaces en la descripción. Gracias por haber llegado hasta aquí y a seguir defendiendo todos la libertad de los historiadores.